El invierno de 1952 llegó temprano al asilo de San Miguel de Los Ángeles. Las primeras nevadas cubrieron los jardines descuidados antes de diciembre, creando un manto blanco que ocultaba las grietas del pavimento y las manchas de humedad en los muros exteriores. La rutina del lugar continuaba sin alteraciones aparentes. Los residentes desayunaban a las 7, almorzaban al mediodía y cenaban cuando las campanas de la capilla marcaban las 6 de la tarde. Las enfermeras recorrían los pasillos con sus zapatos de suela de goma, produciendo el mismo sonido amortiguado de siempre. Pero algo había comenzado a cambiar en las conversaciones susurradas durante las cenas. Los ancianos hablaban menos entre ellos. Algunos asientos permanecían vacíos más tiempo del habitual. Las explicaciones llegaban siempre después, nunca antes. El hermano Patricio había partido a visitar a su familia en el norte. La señora Esperanza había sido trasladada a un hospital de la capital para un tratamiento especializado. Don Aurelio había decidido mudarse con sus nietos a la ciudad. Nadie cuestionaba estas explicaciones. Nadie preguntaba por qué las partidas siempre ocurrían durante la noche. Nadie mencionaba que las pertenencias de los ausentes desaparecían junto con ellos, como si nunca hubieran existido. En los rincones más oscuros del edificio, donde la luz eléctrica no llegaba completamente, comenzaron a aparecer marcas extrañas en las paredes, rayas verticales agrupadas de 5 en 5. Los empleados de limpieza las borraban cada mañana, pero reaparecían con regularidad inquietante. ¿Te gustan estas historias que desafían la lógica? Suscríbete a nuestro canal para más relatos que te mantendrán despierto por las noches. El asilo se alzaba en una colina apartada, a 20 kilómetros del pueblo más cercano. Un camino de tierra serpenteaba entre pinos centenarios hasta llegar al portón de hierro forjado que marcaba la entrada. Los muros de piedra gris se extendían en forma de herradura, encerrando un patio central donde crecían rosales silvestres. Los días transcurrían con la precisión de un reloj. A las 5:30, la campana despertaba a los 73 residentes. El desayuno se servía en el comedor principal, un salón alto con ventanales que daban al bosque. Las actividades matutinas incluían paseos por el jardín, lectura en la biblioteca y trabajos manuales en el taller de carpintería. Las tardes eran para el descanso. Algunos ancianos jugaban cartas en la sala común, otros permanecían en sus habitaciones, escribiendo cartas que raramente enviaban, o contemplando el paisaje desde sus ventanas. La cena reunía a todos nuevamente, creando el único momento de verdadera congregación social del día. Esta rutina había permanecido inalterada durante décadas, hasta que comenzaron las ausencias. Al principio, los cambios pasaron desapercibidos. Una silla vacía en el desayuno, un lugar libre en la mesa de cartas, espacios que se llenaban con naturalidad, como si la comunidad se reorganizara instintivamente para ocupar los huecos. Pero gradualmente, los residentes desarrollaron nuevos hábitos. Evitaban caminar solos por los pasillos después del anochecer. Se agrupaban de manera diferente durante las comidas. Algunos comenzaron a cerrar sus puertas con llave, a pesar de que las cerraduras llevaban años sin usarse. En el centro de estos cambios silenciosos se encontraba una figura que había pasado desapercibida durante años: el viejo del ala este. El viejo había llegado al asilo una década atrás, en circunstancias que nadie recordaba con claridad. No tenía familia conocida, no recibía visitas. Su historial médico era sorprendentemente escueto para alguien de su edad avanzada. Ocupaba la habitación 237, al final del pasillo este, la más alejada del área común. Cada mañana emergía puntualmente a las 6:45,
15 minutos antes que el resto de los residentes. Su rutina era invariable: desayuno silencioso, caminata solitaria por el perímetro del jardín, siesta en su habitación hasta las 4 de la tarde. Las enfermeras lo describían como el paciente más tranquilo del asilo. Nunca causaba problemas, nunca se quejaba, nunca pedía nada especial. Su presencia era tan constante y silenciosa que se había vuelto invisible, como el mobiliario o las manchas de humedad en las paredes. Pero en las últimas semanas, algunos residentes habían comenzado a notar detalles inquietantes. El viejo permanecía despierto mucho después del toque de queda. Una luz tenue se filtraba bajo su puerta durante las primeras horas de la madrugada. Sus caminatas matutinas habían cambiado de ruta, dirigiéndose ahora hacia las áreas menos transitadas del jardín. Los empleados de limpieza encontraban tierra fresca en sus zapatos cada mañana, tierra que no correspondía a los senderos pavimentados del jardín principal, tierra oscura y húmeda, como la que se encuentra en lugares donde la luz solar no penetra completamente. Durante las cenas, el viejo había desarrollado un nuevo hábito. Observaba a los otros residentes con una intensidad que antes no mostraba. Su mirada se detenía especialmente en aquellos que parecían más frágiles, más aislados del grupo, los que cenaban solos, los que tosían con frecuencia, los que caminaban con dificultad. Una semana después de que comenzaran estas observaciones, el hermano Patricio desapareció. La ausencia del hermano Patricio creó el primer silencio incómodo en la historia reciente del asilo. Durante el desayuno, su silla vacía en la mesa central parecía irradiar una presencia tangible. Los residentes evitaban mirarla directamente, pero sus conversaciones giraban en torno a ella, como planetas alrededor de un sol invisible. La explicación oficial llegó al mediodía. El hermano había recibido una carta urgente de su familia. Problemas de salud de un pariente cercano. Había partido durante la noche para evitar despedidas dolorosas. Era comprensible. Era lógico. Era completamente normal. Pero esa misma tarde aparecieron las primeras marcas en la pared del comedor. 5 rayas verticales, grabadas en la piedra, con algo afilado. Los empleados las cubrieron con pintura fresca antes de la cena, pero al día siguiente habían reaparecido en el mismo lugar, más profundas que antes. Los residentes comenzaron a desarrollar nuevos patrones de comportamiento. Se sentaban más cerca unos de otros durante las comidas. Formaban grupos más compactos durante los paseos. Algunos comenzaron a acompañarse mutuamente al baño. Incluso, durante el día, el viejo del ala, continuaba con su rutina inalterada, pero su presencia se había vuelto más notable. Donde antes pasaba desapercibido, ahora generaba una sutil tensión cuando entraba a una habitación. Las conversaciones se detenían momentáneamente. Las miradas se desviaban. El aire parecía volverse más espeso. Una noche, la señora que ocupaba la habitación contigua a la del viejo reportó sonidos extraños, pasos que se alejaban por el pasillo mucho después del toque de queda, el sonido de una puerta que se abría y cerraba repetidamente, un arrastrar constante, como si alguien moviera muebles pesados de un lado a otro. Cuando las enfermeras investigaron, encontraron el pasillo vacío y silencioso. La puerta del viejo permanecía cerrada. No había luz bajo el umbral. Todo parecía normal, excepto por un olor extraño que no pudieron identificar. Un aroma dulzón y terroso que se desvanecía cuando intentaban localizarlo. 3 días después, la señora Esperanza no apareció para el desayuno. El otoño se instaló en el asilo con una intensidad inusual. Las hojas caían más temprano de lo esperado, creando alfombras crujientes que se acumulaban en los rincones menos transitados del jardín.
El viento nocturno adquirió un sonido diferente al pasar entre los pinos, más agudo y persistente. El viejo había comenzado a salir de su habitación durante las horas más oscuras de la noche. Los guardias nocturnos lo encontraban caminando por el jardín, siempre en las zonas más alejadas de la construcción principal. Cuando le preguntaban qué hacía, respondía que no podía dormir, que el aire fresco lo ayudaba a descansar mejor. Sus explicaciones eran razonables. Su comportamiento, aparentemente inofensivo. Pero los guardias notaron que sus caminatas nocturnas coincidían con perturbaciones en otras partes del edificio. Puertas que se encontraban abiertas por la mañana, ventanas que aparecían sin seguro, objetos personales que cambiaban de lugar, sin explicación aparente. En el sótano del asilo, un área que llevaba años sin utilizarse, comenzaron a escucharse sonidos durante las primeras horas de la madrugada. Un golpeteo rítmico y constante, que duraba exactamente una hora antes de detenerse. Los empleados de mantenimiento inspeccionaron el lugar repetidamente, pero nunca encontraron la fuente del ruido. La biblioteca desarrolló un problema inexplicable con sus libros, volúmenes que aparecían fuera de lugar cada mañana, como si alguien los hubiera estado consultando durante la noche. Siempre eran los mismos tipos de textos en manuales de jardinería, tratados sobre conservación, guías de anatomía médica obsoletas. Don Aurelio desapareció un martes por la mañana. Su cama estaba hecha con precisión militar. Sus pertenencias, ordenadas como siempre. Su bastón, apoyado contra la pared, junto a la ventana. Todo en perfecto orden, excepto por su ausencia total y definitiva. Las marcas en las paredes se multiplicaron. Aparecían en lugares cada vez más visibles: el pasillo principal, el comedor, la entrada de la capilla. Los empleados dejaron de intentar borrarla. Se acumulaban como una cuenta regresiva hacia algo que nadie se atrevía a nombrar. La tercera semana de octubre trajo consigo una serie de eventos que ningún informe oficial documentó completamente. Los testimonios de los empleados se contradecían entre sí. Los registros médicos mostraban inconsistencias inexplicables. La realidad del asilo parecía haberse vuelto fluida, maleable. Durante 3 noches consecutivas, varios residentes reportaron luces moviéndose por el jardín, después de la medianoche. No eran las linternas de los guardias, cuyo patrón de rondas conocían perfectamente. Estas luces se desplazaban de manera errática, deteniéndose en lugares específicos durante periodos prolongados, antes de desaparecer completamente. El doctor Mendoza, que había servido como médico del asilo durante 15 años, desapareció durante su turno nocturno del jueves. Su oficina se encontró cerrada desde adentro, sus instrumentos médicos dispuestos sobre el escritorio, como si hubiera estado trabajando minutos antes. Su abrigo colgado en el perchero junto a la puerta, su automóvil estacionado en el lugar de siempre. Los guardias rompieron la cerradura de la oficina al amanecer. No encontraron señales de lucha. No había ventanas abiertas. La única salida era la puerta que habían forzado. Sin embargo, el doctor había desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido. Esa misma noche, los residentes del ala oeste reportaron el sonido de excavaciones proveniente del jardín, un ruido constante de tierra siendo removida, acompañado ocasionalmente por el golpe metálico de herramientas contra piedra. Los guardias inspeccionaron el área al amanecer, pero el césped se veía intacto. No había señales de perturbación en el suelo. El viejo del ala este no apareció para el desayuno del viernes. Su habitación estaba vacía, pero no había sido desocupada. Sus pertenencias permanecían en su lugar. Su cama, sin hacer por primera vez,
en una década. La ventana, abierta de par en par, a pesar del frío matutino. Durante las siguientes 48 horas, el asilo experimentó un silencio que los supervivientes describirían años después como sobrenatural. No se escucharon los sonidos nocturnos habituales. No aparecieron nuevas marcas en las paredes. No hubo más desapariciones. Era como si algo hubiera llegado a su conclusión natural. El lunes siguiente, 5 residentes solicitaron ser trasladados a otras instituciones. Sus razones variaban. Querían estar más cerca de sus familias. Necesitaban atención médica especializada. Simplemente deseaban un cambio de ambiente. Las solicitudes fueron procesadas con una eficiencia inusual. Durante las siguientes semanas, las partidas se volvieron rutinarias. Cada mañana, 1 o 2 habitaciones aparecían vacías. Los formularios de traslado se completaban retroactivamente. Las explicaciones se proporcionaban después de los hechos. Nunca antes. Los empleados que permanecían desarrollaron una capacidad extraordinaria para adaptarse a los cambios. Reorganizaban los horarios de comida para acomodar menos residentes. Ajustaban las rutas de limpieza para cubrir menos habitaciones. Modificaban los turnos de enfermería para atender una población decreciente. Nadie hablaba de las desapariciones anteriores. Los nombres de quienes habían partido, de manera inexplicable, se desvanecieron de las conversaciones cotidianas, como si hubieran sido borrados de la memoria colectiva. Los registros administrativos mostraban transferencias rutinarias, jubilaciones anticipadas, reunificaciones familiares. A principios de noviembre, la población del asilo se había reducido a la mitad. Los pasillos resonaban con ecos que antes no existían. El comedor se veía desproporcionadamente grande para los residentes que quedaban. Los jardines comenzaron a mostrar signos de abandono, como si ya no hubiera suficientes personas para mantenerlos. Las marcas en las paredes permanecían visibles, pero habían perdido su cualidad inquietante. Se habían convertido en parte del paisaje, tan normales como las grietas en la pintura o las manchas de humedad. Los nuevos empleados las notaban brevemente antes de acostumbrarse a su presencia. El viejo del ala este regresó un martes por la mañana, como si nunca se hubiera ido. Ocupó su lugar en el desayuno, sin explicaciones. Retomó su rutina habitual de caminatas y siestas. Su presencia ya no generaba tensión. Se había vuelto invisible nuevamente, indistinguible del mobiliario. La vida en el asilo se estabilizó en una nueva normalidad, más silenciosa, más espaciosa, más eficiente. Los que permanecían parecían más contentos, más tranquilos. Habían encontrado un equilibrio que funcionaba para todos. Los archivos del asilo de San Miguel de Los Ángeles muestran que durante el invierno de 1952 a 1953, la institución experimentó una reorganización administrativa exitosa que resultó en una mejora significativa en la calidad de vida de los residentes. Los informes oficiales destacan la eficiencia de los nuevos procedimientos y la satisfacción general de quienes permanecieron. Los visitantes ocasionales encontraban el lugar excepcionalmente tranquilo y bien administrado. Los jardines, aunque menos extensos que antes, se mantenían en perfecto estado. Los residentes parecían contentos y saludables. El personal trabajaba con una coordinación que rayaba en lo telepático. Las habitaciones vacías se convirtieron en espacios de almacenamiento o fueron clausuradas por razones de mantenimiento. Los pasillos menos transitados desarrollaron un eco peculiar que algunos describían como melancólico, otros como pacífico. Las marcas en las paredes se cubrieron con papel tapiz nuevo que les daba al lugar un aspecto más moderno. El viejo del ala este continuó con su rutina durante años. Su longevidad se volvió notable entre el personal, que lo consideraba una especie de mascota institucional.
Nunca enfermó seriamente, nunca mostró signos de deterioro mental, nunca causó problemas de ningún tipo. Algunos empleados nuevos preguntaban ocasionalmente sobre la historia del lugar, sobre los residentes anteriores, sobre las razones de la repentina reducción poblacional de 1952. Las respuestas que recibían eran siempre satisfactorias. Reorganización administrativa, mejoras en la selección de pacientes, optimización de recursos. Los registros médicos de la época se perdieron en un incendio menor que afectó el archivo en 1955. Los testimonios de empleados anteriores se volvieron vagos con el tiempo, influenciados por la normalidad reconfortante del presente. La memoria es maleable cuando la realidad actual es suficientemente convincente. En las noches tranquilas de invierno, cuando el viento sopla entre los pinos centenarios, algunos empleados nocturnos reportan ocasionalmente sonidos extraños provenientes del jardín, pero son sonidos suaves, casi reconfortantes, como si alguien estuviera trabajando diligentemente en mantener el lugar exactamente como debe ser. ¿Qué crees que realmente sucedió en el asilo de San Miguel de Los Ángeles? Comparte tu teoría en los comentarios y suscríbete para más historias que desafían nuestra comprensión de lo posible.